mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y a un especial y espectacular y divino tutorial porque vamos a realizar a este hermoso gato con botas. Sé que les ha gustado mucho y salió la nueva película y viene en esta onda del gato con botas, así que realicé este diseño, este patrón, debido a que una clienta me lo solicitó. Es un pedido que ya está por despacharse, entonces decidí grabárselos como nos quedó para que ustedes también puedan disfrutar de este patrón. Como siempre les grabo todo lo que realizo, así que voy a mostrarles cómo vamos a realizar este gato con botas. Sus botas son de quitar y de poner, su espada también, su sombrero también es de quitar y de poner. Opcional, si lo quieres coser al cuerpo lo puedes hacer, pero yo lo dejé de esta manera. Nuestro gatito con botas va a tener también su compañera, así que no te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, todo porque no te puedes perder a su compañera, su novia Kitty Patitas Suaves, porque también va a estar en el canal. No podemos dejar al gatito con botas solo, vamos a realizar también a la gatita negra. Entonces es el mismo diseño, el mismo patrón base, pero con unas adecuaciones que en el siguiente tutorial, la siguiente semana, les estaré explicando cómo lo adecuaremos para que nos quede la gatita Kitty. Nuestro gatito con botas, toda la lista de materiales, siempre me preguntan mucho, las escribo en la descripción del video. ¿Listo? Aquí está la lista de materiales por gramos de cada color que vas a necesitar. También allí encuentras la medida. Aquí nuestro gato con botas quedó de 38 centímetros. Está tejido con un hilo de 2 milímetros de gruesor, para que sepas el tamaño que te va a quedar aproximadamente. Y está tejido también con una aguja número 3.5 milímetros. Algunos detallitos voy a cambiar a la aguja número 2 milímetros. Si tienes una menor con la que trabajas normalmente, lo puedes hacer. Si no, sigues con la que estás trabajando. ¿Listo? No hay problema. También vamos a necesitar alambre o un palito de balso o de pincho o de madera o lo que tengas en casa para introducir dentro de la espada y que nos quede con firmeza, porque solo relleno pues se doblaría. Entonces necesitamos algo que nos dé mucha firmeza. La espada se quita y se pone. ¿Listo? Las botitas también. Tenemos su colita. Tenemos sus bracitos, tenemos un hocico muy particular que se los voy a enseñar a hacer. Tenemos esta mirada espectacular que también les enseño cómo la vamos a hacer. Tenemos sus orejitas y su sombrerito en particular. Pongámoslo por aquí, con una plumita que les voy a enseñar también en el tutorial parte 2. Y este sombrerito tan hermoso. ¿Listo? Vamos a realizarlo, vamos a tejerlo y también quiero que me muestres tu gato con botas terminado. Aquí en la descripción del video encuentras los enlaces, sobre todo del grupo de Facebook, para que te unas y me compartas tus diseños terminados. ¿Listo? Este gatito con botas. Y vamos a arrancar con el tutorial. No te lo pierdas. Arranquemos. Está dividido en dos partes. Vamos a arrancar con la parte 1. Vamos a comenzar con la cabeza de nuestro gato con botas y vamos a tomar el color base que vas a utilizar para todo nuestro gato. He escogido no un amarillo muy fuerte ni un naranja, sino he escogido un tono intermedio entre el naranja y el amarillo. Un tono ocre pueden escoger, o también, si lo desean, pueden hacerlo de color naranja claro. Vamos a comenzar con un anillo mágico para realizar la cabeza. Les recuerdo que en todos mis tutoriales que les he enseñado lo trabajamos cerrando rondas y subiendo con una cadena cada ronda, pero tú lo puedes trabajar en espiral como normalmente se tejen todos los amigurumis, que es en espiral que no cierras rondas, sino que continúas poniendo marcadores.
Entonces lo puedes hacer de ambas formas. En esta opción nos queda una pequeña línea de unión y no le veo problema al hacerlo, pero si tú deseas realizarlos todo en espiral, lo puedes hacer. Vamos a comenzar la cabeza realizando dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y vamos a trabajar la ronda número 2. En esta ronda número 2 voy a sacar con cuidado la hebra. Me quedó muy ajustado el primer punto. Listo. En esta ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a hacer 6 aumentos. Y nos van a quedar al finalizar la ronda en total 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Vamos a tejerlo un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y así vamos repitiendo este patrón por toda la ronda. Un punto, un aumento. Al finalizar nos van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a hacer un patrón de 2 puntos, 1 y 2, y un aumento. Este es el patrón para esta ronda. Repetimos, 2 puntos y un aumento. Y así vamos a ir repitiendo por toda la ronda. Ese mismo patrón. 2 puntos y un aumento. Cuando estemos por terminar, nos van a quedar en total 24 puntos. 24 puntos en total. Les voy a dar las siguientes indicaciones de las demás rondas para que las vayamos adelantando. En la ronda número 5 vamos a trabajar un patrón de 3 puntos y un aumento. Repitiendo ese patrón toda la ronda, como lo hicimos en estas que acabamos de hacer, nos quedan en total 30 puntos. Pasamos a la ronda número 6. Hacemos un patrón de 4 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 vamos a realizar 5 puntos, un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan 42 puntos. En la ronda 8, el patrón sería 6 puntos y un aumento. Repetimos toda la ronda ese patrón y nos quedan 48 puntos. La ronda 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repetimos toda la ronda y nos quedan 54 puntos. En la ronda 10 hacemos 8 puntos, un aumento. Repetimos 8 puntos, un aumento toda la ronda y nos quedan 60 puntos.
Y la última ronda que vamos a hacer de aumentos será la ronda número 11, donde haremos 9 puntos y un aumento. Repetimos 9 puntos y un aumento en toda la ronda y nos quedan al finalizar 66 puntos. Vamos a tejer todos estos aumentos como les acabo de indicar y vamos a volver. Cuando ha llegado a la ronda número 11, en el patrón de 9 puntos y un aumento, se va a ver de esta manera. Vamos a empezar a hacer rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tejer más aumentos ni aún disminuciones, sino que vamos a tejer los mismos 66 puntos que tenemos en esta ronda. Los vamos a tejer desde la ronda 12 hasta la ronda 21. Vamos a tejer punto sobre punto, tejiendo los mismos 66 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer en total 10 rondas, desde esta ronda 12 hasta la ronda 21. 10 rondas en total. Al terminar las 10 rondas de punto sobre punto, ya la cabeza va tomando forma y vamos ahora a empezar las rondas de disminuciones. Vamos a comenzar tejiendo de manera ordenada las disminuciones igual como hicimos las rondas de aumentos. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos una disminución. Vamos a repetir este patrón toda la ronda. 9 puntos y una disminución. Al finalizar nos quedarán 60 puntos. En las siguientes rondas vamos a disminuir la cantidad de puntos entre las disminuciones. Vamos a hacer en la ronda número 23 el patrón de 8 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 54 puntos. En la ronda 24 vamos a tejer 7 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan en total 48 puntos. La ronda 25 tejemos 6 puntos y una disminución. Repetimos 6 puntos, una disminución por toda la ronda y nos quedan 42 puntos. La ronda 26 tejemos 5 puntos y una disminución. Tejemos toda la ronda este patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda 27 hacemos 4 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 30 puntos. Y la última ronda que vamos a tejer, la ronda 28, tejemos 3 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. Allí terminaríamos la cabeza. Vamos a tejer todas las rondas de disminuciones y al finalizar dejamos una hebra larga para coser al cuerpo y vamos a ubicar al finalizar, cuando ya tengamos nuestro hocico, los ojitos. Y más adelante, no se me apresuren, más adelante les indico dónde vamos a ubicar los ojos, porque los ojitos necesitamos tener ya nuestro hocico tejido para ubicarlos encima del hocico. Entonces vamos a dejar en pausa y cuando terminemos el hocico ubicamos los ojitos y les indico en dónde van. Vamos a tejer todas estas rondas y les muestro cómo nos quedaría la cabeza para pasar a tejer los brazos. Así ha quedado nuestra cabecita sin rellenar. Y le dejé una hebra larga para coser al cuerpo, ¿vale? Vamos a dejarla hacia un lado y vamos a pasar a realizar los brazos.
Para los brazos vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a pasar a nuestra ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. Tres, 4, 5 y 6 aumentos. En total tenemos 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a realizar un punto y un aumento. En esta ronda número 3 vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento hasta finalizar la ronda, y al finalizar nos deben de quedar 18 puntos en total. Pasamos a la ronda número 4. De la ronda 4 a la ronda 7 vamos a realizar rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer estos mismos 18 puntos durante 4 rondas, de la 4 hasta la ronda 7. Al terminar la ronda 7 pasamos a la ronda número 8, donde vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y repetimos 4 puntos, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos ese patrón hasta terminar toda nuestra ronda número 8. 4 puntos y una disminución. Aquí en esta ronda 8 nos van a quedar en total 15 puntos. Pasamos a la ronda número 9. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos 3 puntos y una disminución. Repetimos hasta el final de nuestra ronda número 9. Y en esta ronda nos van a quedar en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 10. Vamos a ir rellenando el brazo a medida que vamos a ir avanzando. En la ronda 10 vamos a trabajar estos mismos 12 puntos hasta terminar todo el brazo. Vamos a tejer de la ronda 10 hasta la ronda 32. En total vendrían a ser 23 rondas de estos mismos 12 puntos. ¿Listo? Vamos a tejer 23 rondas de 12 puntos cada una y allí estaríamos terminando ya nuestro brazo. Vamos a hacer una última fila cerrándolo y ya les muestro cómo lo hacemos. Vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando con el brazo. Así hemos avanzado ya hasta la ronda 32 y vamos a terminar, rellenamos muy bien y vamos a terminar el brazo tejiendo una fila uniendo ambas partes. Vamos a tejer 1, 2, traspasando ambos puntos, 3, 4, 5 y 6 puntos. Hacemos una cadena y dejamos una hebra larguita para coser a nuestro cuerpo.
Debes realizar otro brazo exactamente igual a este. Yo ya aquí tengo los dos. ¿Listo? Vamos a tejer el otro exactamente igual. Vamos a pasar a realizar las piernas. Todo nuestro gato con botas lo estamos realizando del mismo tono, del mismo color. Vamos a pasar a realizar las piernas, que también vamos a hacer dos exactamente iguales. Vamos a empezar con la primera. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 tejeremos 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para la ronda número 3 vamos a tejer aumentos de manera ordenada siguiendo el patrón. Primero tejeremos un punto y un aumento. Este va a ser el patrón de la tercera ronda. Un punto y un aumento. Y lo repetimos por toda la ronda. Nos van a quedar en total 18 puntos. Luego pasaremos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer el patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan al final 30 puntos. Pasamos a la ronda número 6, donde vamos a comenzar tejiendo 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a comenzar a realizar 4 deditos o 4 garritas de punto puff. ¿Cómo realizamos el punto puff? Vamos a tomar hebra, introducimos en el siguiente punto, sacamos la hebra y volvemos a repetir este procedimiento por 3 veces más. Tomamos hebra, sacamos hebra. Cuando ya tenemos todas allí en la aguja, tomamos hebra y la sacamos hasta el final, ¿vale? Ese sería nuestro primer punto puff. Luego vamos a realizar un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a repetir esto 4 veces. La sacamos y luego hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Volvemos a repetir. Me faltaría un último punto puff. A veces se nos dificulta un poquito pasar la aguja por todos los y lo giramos para que las garritas queden hacia afuera. Luego terminamos la ronda con 10 puntos. En total aquí vamos a seguir teniendo los mismos 30 puntos que tenemos de la ronda anterior.
Vamos a pasar a la ronda número 7 y vamos a tejer estos mismos 30 puntos. Punto sobre punto. Y encima del punto puff también tejemos un punto. Para que nos queden los 30 puntos. En la ronda número 8 vamos a tejer un patrón de 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. En la ronda número 9 vamos a tejer el patrón de 2 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 18 puntos en total. La ronda 10 y la ronda 11, 2 rondas, vamos a tejer esos mismos 18 puntos. Al terminar la fila, la ronda 11, se nos va a ver ya el piecito, la patita así, con las 4 garritas delante, y vamos ahora a trabajar todo lo que es la pierna hacia arriba. No vamos a hacer ya aumentos ni disminuciones. Acá ya tenemos 18 puntos. Estos mismos 18 puntos los vamos a tejer desde la ronda 12 hasta la ronda número 30. Vamos a tejer 19 rondas en total de estos mismos 18 puntos y vamos a ir rellenando nuestra pierna. Yo ya tengo una patita ya terminada con todas las 19 rondas hasta la ronda 30 bien rellenadita. Vamos a hacer 2. Van a hacer la primera, cortamos la hebra y cuando estén realizando la segunda, al finalizar no cortamos la hebra porque vamos a unir con esta primera para empezar a trabajar el cuerpo. Teniendo ambas piernas, vamos a unir a la primera. Tuve que realizar 9 puntos deslizados hasta lograr ubicarme en la parte central interna de nuestra pierna. Aquí voy a realizar 3 cadenas y voy a unir con la primera pierna que ya tengo realizada. Recuerden que debemos unir en la parte interna también y teniendo en cuenta que las garritas nos queden hacia delante. Vamos a trabajar esta primera ronda del cuerpo uniendo ambas piernas. Trabajamos todos los 18 puntos de la primera pierna. De esta forma, tejiendo toda la primera pierna. Hasta llegar a las cadenas. Cuando hemos llegado a las cadenas, vamos a trabajar los 3 puntos que hay allí en las cadenas. Trabajamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y pasamos a la segunda pierna y trabajamos los 18 puntos de la segunda pierna. Cuando demos toda la vuelta de la segunda pierna, trabajaremos los 3 puntos también de las cadenas por la parte de atrás. Hasta ahí nos quedarían en esta primera ronda del cuerpo. Nos quedarían en total 42 puntos. Vamos a pasar a la ronda 2 de nuestro cuerpo. Vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a trabajar un patrón de un punto y un aumento en 6 repeticiones. Ya hicimos una. Un punto y un aumento por segunda vez. Un punto y un aumento
mi tercera repetición, un punto y un aumento, cuarta repetición, un punto, un aumento, quinta repetición y por último un punto y un aumento, sexta repetición. Vamos a terminar la ronda tejiendo 16 puntos. 5 y así terminamos toda la ronda número 2. Nos van a quedar en total al terminar esta ronda 48 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Desde la ronda 3 hasta la ronda número 14 vamos a tejer 12 rondas en total de estos mismos 48 puntos. Vamos a tejer 12 rondas de punto sobre punto. Así se ve nuestro cuerpo hasta la ronda 14 del cuerpo. Ya hemos avanzado, vamos a ir rellenando. Vamos a pasar a la ronda número 15. Desde la ronda 15 vamos a intercalar rondas, una ronda de disminuciones con 2 rondas sin disminuciones, 2 rondas de punto sobre punto. Vamos a intercalar esas 3 rondas, ronda de disminuciones y 2 rondas sin disminuciones. Vamos a hacer estas repeticiones hasta 8 repeticiones. ¿Listo? 8 repeticiones. Eso quiere decir que vamos a comenzar en la ronda 15 y terminaremos el cuerpo en la ronda 38. Vamos a hacer ese patrón de rondas. Vamos a comenzar en esta ronda 15 haciendo 14 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda. 14 puntos y una disminución. La ronda 16 y 17 serán 2 rondas sin disminuciones. Allí tendremos 45 puntos. Y así sucesivamente en todas las rondas siguientes vamos a hacer ese patrón. La siguiente ronda sería una ronda de disminución. 13 puntos y una disminución. Repetimos y luego haremos 2 rondas, la 19 y 20, sin disminuciones. Allí tendríamos 42 puntos. Seguimos con el mismo patrón, una ronda de disminuciones, 12 puntos y una disminución. Repetimos. Y las 2 siguientes rondas sin disminuciones. Tendremos 39 puntos. Seguimos con el patrón, una ronda de disminuciones, ronda de 11 puntos, una disminución y hacemos 2 sin disminuciones. Ahí tendríamos 36 puntos. Y así en la siguiente haremos 10 puntos, una disminución. Cada vez disminuimos la cantidad de puntos. Hacemos 2 rondas sin disminuciones. La siguiente serían 9 puntos, una disminución. Las siguientes 2 rondas sin disminuciones y así hasta que lleguemos a la ronda 36 donde haremos 7 puntos, una disminución. Y terminaremos con la ronda 37 y 38, 2 rondas sin disminuciones. Tendremos al finalizar 24 puntos. Terminamos el cuerpo con 24 puntos en la ronda 38. Vamos a arrancar haciendo todas estas rondas, como les indiqué, hasta bien rellenadito el cuerpo hasta terminarlo. Así hemos terminado ya todas las rondas, como les indiqué, de nuestro cuerpo. Corté la hebra porque le dejé en la cabeza larguita para coser, entonces esta la podemos cortar cortica. Vamos a realizar ahora lo que nos queda son las orejitas, la cola y el hocico. Para realizar las orejas vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 4 puntos.
Vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. En la ronda número 3 vamos a hacer un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos 3 puntos y un aumento. En esta ronda nos quedan 10 puntos en total. Giramos, voy a cortar la hebra del anillo mágico y continuamos. La ronda número 4 vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y repetimos 4 puntos y un aumento. En esta ronda nos van a quedar en total 12 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer el patrón de 5 puntos y un aumento. Repetimos y nos quedan 14 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repetimos y nos quedan 16 puntos. Y la última ronda, la ronda 7, hacemos 7 puntos y un aumento. Y nos quedan en total 18 puntos. Vamos a hacer esas rondas para terminar la orejita y realizamos otra exactamente igual. Aquí yo tengo una ya toda terminada con las rondas que les acabo de indicar. Y así nos queda la orejita. Voy a terminar la que estábamos haciendo. Vamos a hacer 2. Vamos a pasar a realizar la cola. Para comenzar la cola vamos a iniciar con el mismo hilo que veníamos trabajando todo nuestro gato y vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer la ronda 2, aumento en todos los 6 puntos. Toda nuestra cola la vamos a hacer de 12 puntos en total. Y la vamos a ir rellenando a medida que vamos tejiendo y vamos avanzando. $12 puntos en total toda la cola. Pasamos a la ronda 3. Vamos a hacer estos mismos 12 puntos. Vamos a hacer la colita intercalando con el otro color, el otro hilo un poco más oscuro que este, para que tenga el contraste de las rayitas que tiene la cola del gato con botas. Cuando vamos a meter las rondas de cambio de color, voy a cortar la hebra interna y vamos a meter y a intercalar cada 3 rondas. Vamos a hacer 3 rondas de este color y luego haremos una ronda de este otro color, uno que es un poquito más oscuro que este. Entonces vamos a intercalar y hacemos una ronda de este color y pasamos a tejer 3 del otro. Entonces vamos a dejar la hebra del color base a un lado porque ahorita la vamos a necesitar. Aquí estoy escondiendo la hebra del hilo con el que comencé. Estoy haciendo los 12 puntos y cuando termino cambio de hilo al color base y tejo, voy a cambiarlo,
y tejo 3 rondas con este hilo base. Con este hilo base voy a tejer las 3 siguientes rondas. Y el otro lo dejamos ahí porque ahora nuevamente lo cambiamos. Vamos a intercalar de esta forma hasta llegar a terminar la cola con 30 rondas. Vamos a hacer 30 rondas en total para nuestra cola, intercalando cada 3 rondas una ronda de este tono. Así ha quedado nuestra colita ya rellenadita y hasta la ronda número 30. Dejamos una hebrita larga para coser al cuerpo por la parte de atrás, ¿vale? Lo podemos cerrar y le pasamos unas puntadas al cuerpo. Vamos a pasar a terminar ya con el hocico todo nuestro cuerpo y ubicar los ojos en la cabeza. Y estaríamos terminando esta parte 1. Para el hocico vamos a tomar un hilo de color crudo o color crema y vamos a introducir en un anillo mágico 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos para tener 12 puntos en total. Vamos a hacer 2 pequeñas piezas que vamos a unir más adelante. Hacemos aumento en los 6 puntos de esta forma. Cuando terminemos en la ronda 3 vamos a tejer estos mismos 12 puntos. No vamos a hacer ya aumentos. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Vamos a tejer estos mismos 12 que tenemos acá. Y al terminar esta ronda 3 vamos a hacer otra pieza igual a esta. Vamos a hacer 2. Cortamos la hebra y hacemos otra exactamente igual. Yo ya aquí la tengo. Ya les muestro. Miren, queda así. Hacemos una pieza y luego tejemos la otra. La otra no cortamos la hebra. Cuando ya tenemos las dos partes, vamos a unirlas de la siguiente manera. Vamos a tejer primero 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir a la primera parte que ya tejimos. Y aquí vamos a continuar tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de esta segunda parte. Vamos a tejer ahora un aumento, luego un punto, seguido otro aumento y vamos a pasar a la segunda parte de nuestra pieza. Acá vamos a tejer en el punto siguiente de la unión. Vamos a tejer un aumento, un punto, un aumento y terminamos tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y esta sería la primera ronda de unión de las dos piezas. Nos van a quedar en total 28 puntos. Pasamos a la ronda 5. Vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a tejer 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí comenzamos a tejer en filas. Vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
subimos con una cadena, giramos la labor y vamos a empezar a hacer filas con disminuciones. Vamos a saltarnos el primer punto y en el siguiente tejemos un punto. Tejemos otro punto al ladito y vamos a saltarnos un punto, hacer una disminución. Luego tejemos un punto y terminamos haciendo una disminución o saltándonos un punto. Aquí en esta fila nos deben de quedar en total 5 puntos. Giramos la labor, saltamos nuevamente un punto, tejemos uno y saltamos nuevamente un punto. En esta fila 7 nos van a quedar 3 puntos en total. Giramos la labor y la última que vamos a hacer es saltarnos un punto y hacer en el siguiente un punto. Aquí solo nos quedan 2 puntos. Cortamos la hebra bastante larga para que nos pueda servir para coser a la cabeza. Nos va a quedar una especie de triángulo o de corazón. Vamos a hacer con un color curúa o un color rosado muy claro una pequeña pieza de nariz para poner en medio de nuestro hocico, acá en todo el centro, ¿listo? Y lo vamos a coser así con un poco de relleno. La pieza la vamos a hacer con un color curúa y en un anillo mágico van a realizar los siguientes puntos que les voy a indicar. Es una pieza muy pequeñita. Si tienes una numeración de aguja menor con la que vienes trabajando, sería mejor. Si no, lo puedes hacer con la misma aguja que venías haciendo el resto de nuestro gato con botas. Vamos a realizar dentro del anillo mágico primero un punto bajo, seguido de una media vareta, que la media vareta se realiza igual que el punto bajo, pero tomando hebra antes de realizar. ¿Listo? Hacemos un punto bajo, una media vareta, una cadena y esto lo repetimos 2 veces más. Un punto bajo, una media vareta, una cadena. Un punto bajo, una media vareta, una cadena y terminamos con un punto bajo. No cerramos la ronda, la dejamos abierta y jalamos la hebra para cerrar el anillo mágico. Y nos queda este pequeño triángulo que lo vamos a ubicar hacia abajo en medio de nuestro hocico. Aquí lo introducimos en todo el centro. Vamos a dejar hasta acá. Voy a coser todo nuestro gato con botas. Voy a ubicar los ojitos. Les voy a decir en qué ronda antes de que rellenemos la cabeza para que los podamos introducir. Y les muestro esta primera parte para pasar ya a la segunda parte de nuestro tutorial donde realizaremos toda la ropa y los accesorios, sombrero, botas, espada, cinturón, bueno, todo lo que es adicional. Bueno, mis chicas, casi que no nos cabe en cámara, mis chicas y chicos. Ya hemos unido todas las partes de nuestro gato con botas en esta primera parte tutorial 1. Le cosimos la colita bien en la parte de abajo de la espalda, cosimos los brazos, una ronda debajo de donde termina el cuerpo, ahí cosimos los brazos, las orejitas las cosimos 1, 2, 3 rondas después, contando desde el anillo mágico, ¿listo? Cosimos las 2 orejitas. Y voy a acercar un poco la cámara para mostrarles cómo vamos a bordar y a coser nuestro rostro. Nuestro rostro lo vamos a coser y a bordar de la siguiente manera. Los ojitos los vamos a ubicar antes de rellenar la cabeza entre la ronda 14 y 15. Vamos a ubicar nuestros ojos. Yo utilizo siempre unos de 10 milímetros. Que ya ustedes, las que me siguen desde hace tiempo, conocen que uso siempre ese tamaño. Y vamos a bordar y a coser su hocico, que ya tejimos previamente en forma de triángulo como corazoncito. Lo vamos a bordar y a coser desde la ronda 17. ¿Listo? Allí lo ubicamos bien recto. Le cosemos la naricita rosa en el centro y con una línea café de la misma que hicimos esta colita,
esas rayitas de la colita, le vamos a hacer una línea bajando donde termina la nariz y abarcando hacia los lados debajo de estos círculos que le tejimos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a bordar los ojitos? Los ojitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea del mismo color del hocico desde arriba del ojo al lateral por fuera del ojo hasta abajo. ¿Listo? Luego tomamos un hilo verde claro porque él tiene los ojitos verdes. Yo tenía un verdecito claro, y con ese verdecito vamos a repetir lo mismo, una línea desde arriba abarcando hasta abajo, al ladito de nuestra línea color crudo que hicimos al inicio. ¿Listo? Esas dos lineecitas rodeando los dos ojos. Luego vamos a realizar con hilo negro desde donde está la parte interna del ojo hasta la parte de afuera de la mitad, en la ronda donde introducimos nuestros ojos, ahí, diagonal, y luego desde la parte interna de abajo, diagonal hacia arriba, juntando las dos líneas. ¿Listo? De esta forma, haciendo un tipo de triángulo, así. Y vamos a colocar la rayita de las cejas 3 ronditas por encima de los ojos. Y así hemos terminado todo el cuerpo base de nuestro gato con botas. Vamos a realizar en el tutorial parte 2 nuestro cuerpo, nuestras botas, nuestro sombrero, nuestro cinturón, bueno, todo lo que hace falta. Vamos a hacerlo en el tutorial parte 2 que te va a salir a continuación, o el enlace lo encuentras en la descripción del video. Entonces vamos a pasar para poder terminarlo.